Pues bueno, muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación aquí. No, por supuesto, nuestros estudiantes, a la comunidad universitaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y a nuestros invitados nacionales e internacionales, personas que se nos han unido, se nos han ido uniendo, y seguramente esta sesión va a ser bien enriquecedora por las distintas posturas y ayudará como a tener una mirada amplia y pertinente, crítica sobre las informaciones que consumimos en el marco de también este paro, ¿no? Entonces voy a presentar al profesor Óscar Iván Londoño Zapata. El profesor Óscar es licenciado en lengua castellana y magíster en educación de la Universidad del Tolima. Cursa la maestría en lingüística de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es profesor asociado del Departamento de Estudios Interdisciplinarios del Instituto de Educación a Distancia IDEAD de la Universidad del Tolima. Es director del Grupo de Investigación Configuraciones de la Universidad del Tolima. El profesor Óscar ha recibido reconocimientos a la excelencia académica y fue distinguido con el grado de honor por sus estudios de pregrado. En 2014 la Universidad del Tolima le otorgó la medalla al mérito académico. Investiga sobre el análisis del discurso en América Latina y el Caribe y los discursos sociales desde perspectivas interdisciplinares. Además, es autor, tiene una amplia obra, voy a nombrar algunas de sus obras. Está Horizontes Discursivos, miradas a los estudios del discurso, Poliedros Discursivos, miradas a los estudios del discurso, los estudios del discurso, miradas latinoamericanas 1, Discursos en Sociedad, entrevistas ante un Bandic, acercamientos discursivos latinoamericanos y del Caribe, la subversión de los discursos, balada a 22 voces, memorias de la balada romántica en la Argentina, tejiendo memorias, la balada romántica en español, gestiones discursivas, acercamiento desde el análisis del discurso, de la memoria a la reflexión, la escritura a la universidad. Es un libro que fue publicado el año pasado. El esoterismo y sus discursos, que va a ser, no sé, publicado, fue publicado este año. Además, es coautor de libros como Comunicación, Discurso y Poder y coeditor de Métodos de Análisis del Discurso, Perspectivas Argentinas. Entonces, pues bueno, es un amplio recorrido el que tiene el profesor Óscar en temas de análisis del discurso. Y pues para la Universidad Distrital y para la licenciatura es un placer y recibimos con mucho agrado al profesor Óscar, que pues bueno, te cedo la palabra, profe Óscar. Profesora Magda, muchas gracias. Muy buenos días, profesora Fabiola. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. A todas y todos los que nos escuchan, las y los que nos escuchan en este momento también. Un agradecimiento por conectarse con nosotros. Bien, un agradecimiento a la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por esta invitación. La violencia policial en memes, acercamientos desde el análisis del discurso, es el título de esta conferencia que presenta algunos hallazgos de un estudio discursivo que próximamente, digamos, se va a publicar en un libro en Argentina. Quiero proponerles una ruta metodológica para esta exposición. En primer lugar, voy a hacer el planteamiento del problema. Vamos a abordar de manera general la coyuntura histórica en la que se producen estos textos que se analizan aquí en la investigación, los fundamentos teóricos que orientan el estudio discursivo, la metodología, los resultados y finalmente las conclusiones. Esta entonces es la ruta metodológica que les propongo y vamos a iniciar con el planteamiento del problema. Vamos a abordar la coyuntura histórica. El problema específicamente tiene que ver con la violencia policial en memes puestos en circulación en Facebook. Me interesa indagar cómo es gestionada discursivamente esa violencia.
indagar, analizar de qué manera es construida, si es legitimada o si es deslegitimada. Pero para analizar este problema necesitamos en primera instancia hablar acerca de la Policía Nacional. Así que voy a referirme a algunos datos históricos importantes. La Fuerza Pública Colombiana, como sabemos, está constituida a partir de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Las fuerzas militares están integradas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Nosotros vamos a enfocarnos específicamente en la Policía Nacional. Y es el presidente de la República el responsable, el encargado de dirigir la fuerza pública y de disponer de ella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República. Esto es muy importante. La Constitución Política de nuestro país, en el artículo 218, plantea que la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia vivan en paz. Esto es lo que nos dice la Constitución Política de Colombia sobre la Policía Nacional. La Policía Colombiana fue creada por el gobierno de Carlos Holguín Mayarino a partir del decreto 1000 del 5 de noviembre de 1891, mediante el cual se dio cumplimiento a la ley 23 de 1890. ¿Qué nos dice ese decreto? Leamos un fragmento del artículo 1. El ministro de Gobierno procederá a organizar un cuerpo de policía nacional que se encargue de servicios de orden y seguridad en la capital de la República. Y está allí enfatizado en color rojo, servicios de orden y seguridad, porque me interesa en el decurso de esta historización de la Policía Nacional identificar cuáles son esas funciones que se le han ido atribuyendo a través de la historia desde el discurso oficial. Más adelante, la Ley 41 de 1915, por la cual se organizó la Policía Nacional y se señalaron sus atribuciones, en el artículo primero enuncia que la Policía Nacional tiene por objeto primordial conservar la tranquilidad pública en la capital de la República y en cualquier punto donde deba ejercer sus funciones, proteger las personas y las propiedades y prestar el auxilio que reclame la ejecución de las leyes y las decisiones del Poder Judicial. ¿Qué funciones entonces se le han atribuido a la Policía Nacional? Funciones orientadas a garantizar el bienestar de la ciudadanía, velar por el cumplimiento de las leyes, por el sostenimiento de la tranquilidad y el orden público, por el respeto de los derechos y libertades fundamentales, por la seguridad de las personas, por la protección de bienes, por la resolución de conflictos, por la prevención de la delincuencia y los actos delictivos, entre otras funciones. Y aquí citamos a Barrera, quien nos dice que la policía como institución estatal debe garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas. Podemos plantear entonces que, según el discurso oficial, la policía colombiana fue creada para asegurar el orden y la seguridad públicos. La policía, podemos decir, ha contribuido con sus acciones al bienestar de la ciudadanía, sin duda. No obstante, sin embargo, en el ejercicio de sus funciones también ha hecho uso legítimo de su fuerza. Como el abuso de autoridad por parte de la policía es una realidad en varios territorios de América Latina, Colombia no escapa de esta problemática, ¿sí? La violencia ejercida por la Policía Nacional a partir de amenazas, intimidaciones, requisas indignantes, uso excesivo de la fuerza física, abuso de vigilancia, detenciones arbitrarias, falsos positivos,
falsos arrestos, extorsiones, represión política, golpizas, secuestros, tortura, abuso sexual, sexismo, racismo, desapariciones forzadas, homicidios, entre otros actos inhumanos, plantea uno de los problemas más complejos por la lucha de la vigencia y el cumplimiento de los derechos humanos en el país. La brutalidad policial, nos dice Barrero, se ha venido naturalizando en Colombia de una forma atroz. El salvajismo, la violencia extrema, la deshumanización y la impunidad con que actúa la Policía Nacional están llegando a unos niveles sumamente preocupantes por los efectos psicológicos, sociales y antropológicos que pueden llegar a desatar. Múltiples organizaciones nacionales e internacionales, como el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, Colombia Diversa, Temblores ONG, el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas, entre otros, han contribuido a la investigación sistemática de la violencia ejercida por la fuerza pública colombiana, no solamente por la Policía Nacional, sino por la fuerza pública colombiana. Y quiero centrarme en un caso de violencia policial específico, que es el que motivó la producción y la puesta en circulación de los textos que aquí se analizan. El caso de Javier Ordóñez. Yo creo que algunos de ustedes recuerdan este lamentable suceso. El 9 de septiembre de 2020, en el barrio Santa Cecilia de Bogotá, fue asesinado Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, un ingeniero aeronáutico y estudiante de Derecho de la Universidad La Gran Colombia, oriundo de Girardot, a manos de la Policía Nacional. Golpes contundentes en múltiples segmentos corporales y varias descargas eléctricas por taser propinados por los patrulleros Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harvey Damián Rodríguez Díaz, agentes del CAI Villaluz, adscritos al cuadrante 47 en la localidad de Engativá, en el occidente de la capital colombiana, ocasionaron la muerte de Javier Humberto, quien llegó a la clínica Santa María del Lago sin signos vitales. Yo creo que todos recordamos. Incluso recordamos también el video que se hizo viral, ¿no? En donde muestran cómo los policías atacaban a Javier. Este acto de violencia policial generó la indignación de un amplio sector de la población civil, en políticos y en organizaciones sociales que convocaron a manifestaciones pacíficas. También recordamos las manifestaciones que se realizaron horas después, ¿no? Esto fue en la madrugada, horas después en varias ciudades del país, en respuesta al homicidio de Javier Humberto y a los casos de violencia policial que le precedieron, como los de Dylan y los de Anderson, entre muchos otros, todavía impunes. En las protestas iniciadas el mismo día del homicidio de Javier Humberto, más de 10 personas murieron y cientos de ciudadanos y policías quedaron heridos. Según Pardo, la Policía Nacional usó armas de fuego, apuntó a quemarropa o en horizontal y se alió con civiles encapuchados y de identidad desconocida para perseguir a los jóvenes que quemaron los CAI. ¿Qué papel entonces cumplen las redes sociales en esta coyuntura? En la visibilización de ese abuso policial, las redes sociodigitales han jugado un papel central, debido a que fotografías y videos de actos violentos llevados a cabo por la Policía Nacional en contra de la población civil, pues son puestos en circulación a través de Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, entre otras. El ciberespacio, entonces, a través de los textos que produce y hace circular, constituye el medio por el cual los internautas tienen la posibilidad de denunciar estos actos violentos, debido a que difícilmente tienen acceso a la prensa, a la radio, a la televisión, es decir, no tienen acceso al discurso público, ¿sí? Entonces, es a través de estas redes cómo se puede dar a conocer, manifestar, exhibir, denunciar estos actos de
de violencia. En los días siguientes al homicidio de Javier Humberto y a las manifestaciones, empezaron a circular a través de redes sociodigitales discursos a favor y en contra del acto de violencia policial antes descrito, ¿sí? Empezaron a circular, yo creo que ustedes recuerdan, una cantidad de textos, ¿cierto?, a favor y en contra del homicidio, de ese acto de violencia policial. De modo tal que se hicieron virales, por un lado, textos que criticaban fuertemente a la Policía Nacional y por otro, textos que expresaban apoyo incondicional a la institución, ¿sí? El bombardeo de esos objetos, ¿cierto?, fotografías, memes, videoclips, desplegó una pugna por deslegitimar los actos violentos de la Policía Nacional, ¿sí? En el caso de Facebook, que es específicamente la red en la que nos vamos a centrar, circularon memes, tanto en contra como a favor, que los internautas fueron compartiendo por vinculación social en sus perfiles y en grupos dedicados, por un lado, a denunciar el abuso policial y por otro, a apoyar el trabajo de la Policía Nacional. En este estudio, entonces, se pretende indagar de qué manera es gestionada la violencia policial en los memes que circularon en Facebook días después del homicidio de Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, orientados a apoyar la institución. Es decir, en este estudio discursivo se analizan los memes, no los que están en contra, sino los que están destinados a apoyar firmemente a la institución. Bien, vamos entonces, esta es la coyuntura, ¿sí? Los memes que se van a analizar son los memes que se produjeron en el marco del homicidio de Javier Humberto, los que circularon, ¿cierto? Se produjeron y circularon viralmente, ampliamente por Facebook, pero no vamos a analizar los memes que están en contra de la policía, ¿cierto?, sino que vamos a analizar los memes que se produjeron a favor, para ver de qué manera se está legitimando esa violencia policial. ¿Cómo se legitima discursivamente esa violencia policial? ¿Qué fundamentos teóricos vamos a abordar para analizar los memes? Aquí estamos parados desde el análisis del discurso, por tanto, necesitamos fundamentos teóricos de disciplinas lingüísticas y semióticas en un sentido amplio que nos permitan analizar los memes como una materialidad discursiva. Por tanto, la gestión discursiva de la violencia policial en los memes es estudiada mediante la semiótica visual, la semántica léxica y la teoría de la enunciación, ¿sí? Y aquí yo hago un paréntesis para explicar qué es eso de la gestión discursiva. La gestión discursiva es una categoría que yo he venido trabajando específicamente desde el 2019 con la publicación de mi libro Gestiones Discursivas, acercamientos desde el análisis del discurso, para referirse básicamente a que un problema de orden social, económico, político, religioso, educativo, académico, se tramita, se construye, de algún modo se aborda discursivamente, ¿sí? Toma cuerpo a través del discurso. Esta idea de la gestión discursiva hace relación a eso, a que un problema de orden social, que es lo que analizamos, en análisis del discurso analizamos problemas sociales, se materializa, toma cuerpo, toma forma a través del discurso. A eso es a lo que yo me refiero con la noción gestión discursiva. ¿Desde qué manera aquí la violencia policial toma cuerpo, toma forma, ¿sí?, a través del discurso? La dimensión visual de los memes, ¿cierto? Aquí asumimos que el meme, eso lo vamos a ver más adelante, está constituido por una dimensión visual y una dimensión lingüística. No todos, pero por lo menos los que analizamos aquí, sí. La dimensión visual, entonces, va a ser analizada a través de la semiótica visual. Y la dimensión lingüística va a ser analizada a través de la semántica léxica y la teoría de la enunciación. Y vamos a recorrer un poquito las categorías que se derivan de esas disciplinas. De esas disciplinas se derivan unas categorías propiamente que son útiles para el estudio de estos textos, que no se preestablecen, sino que son emergentes, surgen a partir de las cuestiones sometidas a investigación, a partir de los materiales y el corpus que se constituye. La primera es la apropiación visual,
Ahora voy a explicar cada una de ellas. La segunda es el encuadre, el plano, el ángulo de visión y el fondo. Esas categorías que están ahí marcadas en rojo son las que pertenecen a la semiótica visual y nos las traemos de la fotografía, del diseño. La asociación semántica es la categoría que uso desde la semántica léxica y los subjetivemas verbales es la categoría que uso desde la teoría de la enunciación. Ahí hay algunos autores, los autores que yo tomé para eh, fundamentar estas categorías. Bien. La dimensión visual entonces es indagada a partir de la semiótica visual. La primera categoría la he denominado apropiación visual. Y básicamente tiene que ver con el uso que en el corpus, que en mis textos, en los textos que analicé, se hace de elementos gráficos del estilo chibi, mediante los cuales es elaborada la figura del policía. Chibi constituye una versión infantil, bebé o niño, de un personaje de manga o anime que es mayor en la serie original. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos a Goku Super Saiyan 4, ¿cierto? Es personaje del manga y anime Dragon Ball GT, y cómo aparece también su respectiva versión chibi. La chibización, que es la categoría que yo aquí uso, más adelante la vamos a ver en el análisis, es la manera como se presenta visualmente ese personaje que en la serie, en el anime, en el manga es mayor, como un niño. ¿Sí? La figura producida a partir de esta reformulación visual se caracteriza por tener cabeza y ojos grandes, nariz y boca pequeñas y cuerpo pequeño. Las manos y los pies pueden exagerarse para dar un aspecto de dibujo animado, nos dice Joai en el 2009. Aunque el encuadre, vamos ahora a abordar las siguientes categorías, aunque el encuadre, el plano y el ángulo de visión constituyen categorías que pertenecen a los dominios de la fotografía y el cine, son extrapolables a otros géneros como los comerciales, los avisos publicitarios, los cómics, las caricaturas y los memes. Entonces aquí vamos a usar el encuadre y vamos a decir que ese encuadre, siguiendo a Anta, actúa realizando un corte espacial delimitador de una parte concreta de una escena, que en la imagen aparece dentro de un contorno generalmente rectangular o cuadrado. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo, ¿sí?, de encuadre, cómo yo encuadro esos objetos del mundo, ¿cierto? Y ese encuadre puede ser vertical o puede ser horizontal, entre otros tipos. El encuadre puede ser horizontal y llamamos a la foto apaisada, o puede ser vertical y llamamos la foto alargada, según la forma en que se ubique la cámara. El encuadre permite, en consecuencia, separar la figura que yo quiero retratar, que quiero enfocar, de todo aquello que la rodea para controlar, un poco entre comillas, su composición, ¿sí? Cada vez que nos tomamos una foto, estamos haciendo un encuadre, una selección de eso que queremos que salga en la foto. Y aquí vemos una fotito que nos ayuda un poco a ilustrar, ¿no? Cómo la persona está tomando una foto y puede optar por un encuadre horizontal o por un encuadre vertical. Bien. El plano, que es otra categoría muy interesante, se refiere a la proporción del motivo retratado, de la cosa que se retrata, del ente que se retrata, en relación con el encuadre, y depende de la distancia focal y del enfoque, nos dice González y Claro en el 2015. En otros términos, el plano alude al tamaño de la figura en la imagen, siendo su proporción en el encuadre el principio organizador. Y pues hay muchas taxonomías de los planos. Aquí vamos a seguir la de Warley. Los tipos de plano: panorámico, general, conjunto, entero, americano, medio, medio corto, primer plano, primerísimo, primer plano y detalle, aportan valores descriptivos, expresivos y narrativos a las imágenes. No solamente es describir los planos que aparecen en un cómic, en una fotografía, en un meme, sino, bueno, identificar cuáles son esos valores expresivos, descriptivos y narrativos que impregnan, ¿no?
Y aquí tenemos una imagen que nos lo muestra de manera muy concreta. Ustedes ven el plano entero, el plano americano, el plano medio corto, el primer plano, primerísimo primer plano, plano detalle. Aquí vemos otra y está ahí marcado con un chulito los planos que vamos a usar en el análisis, ¿no? Los que son más recurrentes en el corpus. Ahí también podemos ver los tipos de planos. El ángulo de visión es el punto de vista desde el que se observa la acción, nos dice Aparici. Según el punto de vista adoptado, el ángulo de visión da profundidad y volumen a la imagen, así como sensación de grandeza o pequeñez. Los diversos tipos de ángulos, tenemos ángulos normales, picados, contrapicados, cenitales, nadir, a través de los cuales se toman las fotografías, modifican el punto de vista mediante el cual se elabora la escena. Entonces, tenemos aquí en esta gráfica nos muestran los tipos de ángulos. El cenital, pues cuando yo tomo la fotografía así, ¿cierto? Desde esa posición, el picado, el normal, el contrapicado, el nadir, y está marcado aquí con verde el normal, porque es el ángulo en el que son producidos estos memes, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahí pueden ver un poco cómo funciona ese ángulo de visión. Bien, el fondo también es muy importante. Es el espacio visual que está detrás o que acompaña al sujeto principal fotografiado, ¿sí? Está íntimamente relacionado con la profundidad de campo que genera distintos planos dentro de la imagen. El sujeto fotografiado, nos dice González y Claro, puede ser realzado o disminuido por el fondo, por lo que la elección de un fondo adecuado puede fortalecer o debilitar una imagen. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Como ese fondo, en lugar de debilitar la imagen, la fortalece, ¿sí? Y es un fondo muy natural, acorde a los efectos de sentido que están transmitiendo, ¿no? Bien. Ya vimos entonces las categorías que desde la semiótica visual vamos a emplear, ¿sí? Es muy importante tener claro en qué consiste cada una de las categorías, porque eso nos va a permitir aplicarlas de mejor manera. Ahora vamos a abordar la dimensión lingüística, la dimensión verbal, que es indagada a través de la semántica léxica y la teoría de la enunciación. Bien. Específicamente vamos a usar una categoría que a mí me gusta mucho, se llama asociación semántica. Fue formulada por Gaetano Berruto, un lingüista italiano en los 70. Y bueno, Berruto nos dice que la asociación semántica es un subsistema léxico. Berruto plantea los subsistemas léxicos, habla del campo semántico, habla de la esfera semántica, habla de la asociación semántica, entre otras, como categorías que permiten analizar el caudal léxico, las palabras que todos enunciamos en una determinada situación de comunicación, pues pueden ser analizadas a partir de estas categorías. La asociación semántica es un subsistema léxico que relaciona unidades léxicas, como nombres, nominalizaciones, entre otras, desde un punto de vista del significado asociativo. Es decir, a partir de los significados no siempre convencionales, nos dice Leach, ni fijos, que son atribuidos según ideas, estereotipos o ideologías y que poseen un carácter indeterminado y poco preciso en la fijación de sus límites. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a suponer que en una noticia de prensa se está hablando acerca de la fuerza pública, aparecen términos como lucha, seguridad, bienestar, soldado, compromiso, lealtad, patria, policía, ciudadanía. Estos términos que se despliegan en esas noticias de prensa que son recurrentes, ¿cierto? Nos están marcando, nos están diciendo cosas, ¿sí? Y como sabemos que las palabras, que los sentidos de las palabras más bien se despliegan dependiendo de las coyunturas, dependiendo de las formaciones ideológicas en las que los sujetos se instalen y que tienen valoraciones, acentuaciones ideológicas distintas, pues uno podría pensar que desde una ideología militarista, ¿cierto?,
el referente u objeto discursivo fuerza pública se está, digamos, construyendo de una manera positiva, ¿sí? Entonces, ¿qué sentidos se construyen a partir del uso de estas unidades léxicas? Cuando yo estoy hablando de la fuerza pública en esos términos, en términos de lucha, de seguridad, de patria, de bienestar, de soldado, de lealtad, ¿sí? Obviamente hay una valoración altamente positiva desde el uso de estas palabras. Y la semántica léxica me ayuda, me sirve, ¿cierto?, para analizar los sentidos que estas palabras despliegan. Bien. Los subjetivemas verbales es una teoría muy interesante, instalada en la teoría de la enunciación, formulada por Catherine Kerbrat Orchioni en los 80, que supera un poco esa visión gramatical de las categorías para abordarlas en el marco de una teoría de la subjetividad. Los subjetivemas verbales son verbos, ¿sí?, que despliegan una evaluación hecha por el locutor sobre el proceso denotado, o sea, sobre la acción, y por extensión sobre el agente que es su responsable, es decir, aquel que la ejecuta, y es de naturaleza axiológica, dice Kerbrat Orchioni, en razón a que la descripción del proceso se hace en términos valorizadores o desvalorizadores. Es decir, desde esta teoría, los verbos, los nombres, los adjetivos, los adverbios no se analizan gramaticalmente, sino que se analizan en función de los efectos de subjetividad que están desplegando en los textos. Un ejemplo. Si tenemos una proposición en la prensa, en el meme, etcétera, como los policías luchan por el bienestar de la ciudadanía, a partir de la teoría de los subjetivemas verbales, podemos decir que el subjetivema verbal luchan encarna una valoración realizada por el locutor sobre el proceso denotado. El luchar es algo positivo, velar, proteger, y por extensión sobre el agente que lo realiza. Los policías, por tanto, que son quienes luchan, son buenos y comprometidos. Desde esta teoría podemos mirar cuáles son esas marcas de subjetividad que están explícitas en la proposición. Bien. Estas son las categorías entonces que yo he seleccionado. Ojo, a partir del corpus, a partir de la lectura atenta que se hace de los materiales y a partir de la constitución del corpus. Repito, no se preestablecen. Yo no llego desde esta perspectiva de análisis del discurso, no se preestablecen las categorías. Son los textos los que me dicen a mí, me hablan, dice Teresa Carbó, y yo los escucho, ¿sí? Y son los que me dicen a mí qué es lo que debe ser analizado en función del problema que yo he querido analizar. Acerca de los estudios previos del tema, bueno, es todavía un proceso en construcción. Yo no he encontrado muchas investigaciones, no quiere decir que no se estén haciendo, específicamente en el marco del análisis del discurso sobre violencia policial. Sin embargo, el homicidio de George Floyd, recuerden ustedes, a manos de un oficial de policía en Minneapolis, en mayo del 2020, pues ha impulsado, ¿cierto?, el movimiento, las vidas negras de las personas importan, y en el marco de ese movimiento se han hecho algunos estudios, yo he rastreado uno de ellos, y bueno, digamos que cada vez más se están haciendo investigaciones que articulan violencia policial, análisis del discurso. Sí se ha abordado muchísimo en sociología, en antropología, en psicología, pero en el campo de las ciencias del lenguaje, digamos, todavía hay mucho que decir. Todo esto me lleva a mí a plantear una hipótesis explicativa que yo voy a tratar de comprobar a través de mi análisis. En los memes puestos en circulación en Facebook a favor de la Policía Nacional, la violencia policial, ojo que es mi problema, es gestionada a través de la infantilización y la heroización de esta institución, producidas por recursos visuales y lingüísticos que tienden a legitimarla. Entonces, en esta investigación, yo quiero comprobar que esa violencia policial se gestiona, se aborda en esos textos a partir de la infantilización y la heroización, dos categorías que este estudio, digamos, trata como discursivas. Para infantilizar y para heroizar se requieren estrategias discursivas, marcas, rasgos discursivos, ¿sí? Y que a partir de estas dos
digamos, estrategias, o más que estrategias, a partir de estos dos procesos, se está legitimando la violencia en los memes. Se hace natural, ¿sí? Muy bien. La metodología. Esta investigación asume el análisis del discurso como un campo académico, como una actividad profesional y como una práctica interpretativa, interdisciplinar y crítica. Eso nos lleva a la propuesta de Arnoux. Y específicamente asume la perspectiva interpretativa del análisis del discurso, ¿sí? Que operativamente configura su método en el paradigma de inferencias indiciales de Ginsburg y emplea como procedimiento la abducción y como técnica el desmonte de mecanismos discursivos generadores de efectos de sentido. Y hemos, digamos, en las diferentes aplicaciones que hemos realizado desde 2019, hemos, a partir de los planteamientos de Arnoux, identificado unas etapas del análisis. No sin antes decir que la perspectiva no es lineal, que estas etapas, digamos, están sujetas a superposiciones, están sujetas a idas y vueltas. Por eso la idea del espiral, un poco, ¿no? Para representarla. Iniciamos planteando el problema, seleccionamos los materiales, delimitamos marcas discursivas que puedan estar, digamos, diciendo cosas frente a ese planteamiento del problema, que nos puedan estar mostrando cómo ese planteamiento del problema se va configurando, ese problema social se va configurando en los textos. Constituimos el corpus, aquí hacemos una distinción entre materiales y corpus, reconocemos las disciplinas, formulamos la hipótesis explicativa, definimos las categorías de análisis y finalmente comprobamos la hipótesis explicativa. Bien, los materiales están conformados por 69 memes puestos en circulación en Facebook a favor de la Policía Nacional en el marco de la coyuntura del homicidio de Javier Humberto Ordóñez Bermúdez y de las manifestaciones pacíficas llevadas a cabo como respuesta a este acto de brutalidad policial, que fueron recolectados del 9 al 30 de septiembre del 2020 en diferentes perfiles, grupos y páginas de esta red. Entonces, es un estudio, bueno, en términos de la lingüística sociediana, sincrónico, ¿cierto? Un momento específico de la historia, el marco de esa coyuntura, ¿sí? Entre el 9 y el 30 de septiembre, yo hice un rastreo por diferentes perfiles, grupos, páginas, y fui recolectando esos textos. Ojo, son los materiales, no es mi corpus, son los materiales. Algunos de estos memes fueron producidos en el mes de septiembre, efectivamente, se hicieron en el mes de septiembre. Algunos no se hicieron, perdón, en el mes de septiembre, sino que se crearon en el marco de la coyuntura del homicidio de Dylan Mauricio Cruz Medina, pero que fueron activados de nuevo y puestos en circulación en septiembre por los internautas para solidarizarse con la institución. Otros, por el contrario, sí fueron producidos en el marco de esta coyuntura, en el marco de la coyuntura que analizo. Entonces, es muy interesante ver cómo ciertos discursos se producen y cómo otros ya producidos se activan, se reactivan, ¿sí? Muy bien. Para llevar a cabo el análisis discursivo, a partir de esos materiales seleccionados, se constituyó un corpus de 26 memes. Es decir, se aisló, siguiendo a Péchet, un subconjunto de textos del mismo género que despliegan marcas discursivas recurrentes. Ojo con esto, marcas discursivas recurrentes, ¿sí? La recurrencia de esas marcas, ¿sí? Es la que en últimas, junto con otros asuntos considerados en la investigación, determinan la configuración del corpus, ¿sí? Los materiales en su mayor parte fueron hechos, producidos por Ilustrahéroes, la empresa más tierna y llena de color dedicada a todas nuestras fuerzas militares, policía e IMPEC, dice la página de la empresa. Ilustrahéroes, ellos fueron, digamos, los productores, los sujetos productores de los memes, ¿sí? Que en gran parte yo estudio. Los memes entonces fueron seleccionados
tanto de la página de la tienda en Facebook como de grupos y perfiles de internautas que también hicieron virales estos textos, ¿sí? Y que, digamos, se diseminaron por la web en estos días. Aquí quiero hacer quiero referirme un poco a lo que implica la regularidad. Si ustedes se dan cuenta, yo les decía antes que los textos, el corpus fue constituido a partir de los textos que tenían marcas recurrentes, ¿sí? Barthes, respecto de lo que se repite en los textos, dice en el prólogo a Mitologías, uno de sus primeros libros, 1957, que las cosas repetidas significan, nos dice Barthes, aunque no sé si las cosas repetidas gustan, como dice el proverbio, creo que por lo menos significan. Y esto que dice Barthes marca así la importancia para el analista de las regularidades que releva. Entonces, en el análisis del discurso nos interesan las regularidades, también algunas singularidades, las causas y los orígenes, ¿sí? Muy bien. El meme, como una imagen fija, constituye un género discursivo generalmente estructurado por dos registros. Ojo, me ubico aquí en los memes de imágenes fijas, ¿sí? Yo sé que hay una tipología de memes bastante interesantes, pero estos que yo voy a analizar son imágenes fijas, ¿sí? Y está estructurada desde un registro verbal y desde un registro visual. Ojo, y aquí ya a ustedes les parecerá conocida en las categorías. Exactamente, las traigo de las categorías que plantea Humberto Eco para analizar el aviso publicitario. Entonces, tomo de Humberto Eco la definición que da de registro verbal. Dice Humberto Eco, está configurado por recursos lingüísticos. Tiene la función primaria de fijar el mensaje porque con frecuencia la comunicación visual aparece ambigua, aunque bueno, esto ya no lo había dicho Barthes, conceptualizable de muchas maneras. Con toda esa fijación no se realiza siempre de un modo puramente parasitario. El registro visual, por su parte, constituye la comunicación visual, los motivos, las figuras desplegadas en los memes. Entonces asumo estas dos categorías de Eco, las actualizamos un poco para llevarlas al análisis de los memes. Todavía tienen mucha vigencia estas categorías. Y vamos ahorita a abordar los resultados, ¿sí? Bien. Entonces, a continuación, se presenta el análisis de la gestión discursiva de la violencia policial en los memes puestos en circulación en Facebook a favor de la Policía Nacional desde la descripción de marcas visuales y verbales que contribuyen a configurar dos ejes de sentido, el de la infantilización y el de la heroización. Bien, entonces vamos con el primero, ¿sí? La infantilización de la Policía Nacional, ¿sí? Los policías son inocentes como niños. Bien, en el eje de la infantilización, la Policía Nacional es presentada por medio de rasgos propios de la niñez. Esto es, cualidades y valores social y culturalmente asignados a los niños, que son configurados por medio de recursos visuales. Ojo, la infantilización va a ser analizada a través de los recursos visuales. En otras palabras, los recursos visuales permiten ese efecto de sentido, el de la infantilización. ¿Bien? En los memes, la infantilización de la Policía Nacional es realizada a partir de la apropiación visual. Recuerden esa primera categoría que vimos. De elementos gráficos del estilo chibi. Esto es, a través de su chibización. Y aquí pretendemos, digamos, aportar esa categoría, que no nos la inventamos, obviamente, ya está, pero por lo menos la ponemos en uso, o le damos uso en el análisis del discurso, ¿sí? Aunque las figuras de los memes no reformulan personajes de manga o anime, como ocurre con el chibi tradicional, son versiones infantiles de los policías configuradas por atributos físicos exagerados. Por tal razón son presentados con cuerpos reducidos, cabezas y ojos grandes, y nariz y boca pequeñas. En el corpus, la figura del policía niño no es construida en clave con el humor,
elemento central del chibi tradicional, sino que es elaborada para producir efectos asociados con la ternura, con el afecto, con la ingenuidad y la indefensión. De ahí que se ha mostrado el policía, ¿cierto?, como un ser que encarna la inocencia. ¿Mm? Vamos ahora a ver el encuadre. Los memes son construidos en su mayor parte a través de encuadres verticales que estructuran escenas en las que la figura aparece dentro de un contorno cuadrado. Las escenas están configuradas por registros visuales y verbales que presentan tanto el núcleo visual de los memes, es decir, la figura del policía niño, como textos verbales que operan a manera de relevo, debido a que complementan el mensaje icónico. Esto es, generan nuevo contenido, nos dice Barthes. Por consiguiente, el encuadre adoptado contribuye a exhibir las cualidades físicas y los estados emocionales de la figura debido a que delimita el espacio en función suya. La figura del policía niño es ubicada a través de los planos medio y medio corto. Ahí ustedes pueden observar ejemplos, que no solo definen su proporción en relación con el encuadre, sino que le dan mayor protagonismo. El plano medio, aquel que más se emplea en los memes, muestra la figura desde la cabeza hasta la cintura. Esta que ustedes están viendo es el plano medio. Más adelante vamos a ver el medio corto, ¿sí? Entonces, en este plano, las figuras se muestran desde la cabeza hasta la cintura, ¿sí? A través de este plano se enfatizan los gestos del sujeto, debido a que capta más detalles de la zona superior del cuerpo. Los gestos del rostro, configurados por miradas expresivas, marcas de seriedad y sonrisas, exhiben estados emocionales relacionados con la alegría, la ternura, la confianza y la seguridad. La conducta visual, mediante la cual los ojos miran fijamente pero con suavidad, hace más agradable la figura y le imprime seriedad. Las marcas de seriedad, desplegadas por una ligera inclinación hacia abajo de las comisuras de los labios, contribuyen a crear sentidos de formalidad. La sonrisa, como emblema facial, enfatiza zonas y atributos esenciales del rostro, como el tamaño de los ojos, el destello de las cejas y la expresión de la boca. Refuerza el sentido de simpatía estas marcas, ¿no? De modo tal que los ojos grandes y abiertos, las cejas gruesas y con inclinación ascendente y la boca abierta, le asignan gracia al gesto. Son gestos graciosos, son niños graciosos. Como acto no verbal que admite una transposición verbal directa, la alegría, la ternura, la sonrisa se orienta a crear un vínculo social con el destinatario, en razón de que favorece la confianza y tiende a eliminar la sensación de amenaza que encarna la Policía Nacional por sus actos de violencia. Por su parte, la ubicación de las manos, las manitos atrás, ¿cierto?, no solo alude a la posición a discreción que el policía debe asumir para demostrar coordinación, destreza, disciplina, elegancia, sobriedad dentro del protocolo policial, también despliega un significado asociado con autoridad y con liderazgo. De tal modo, esta postura hace uso de un lenguaje corporal abierto que comunica confianza y seguridad. El plano medio corto, este que ustedes están observando en este momento, también usado reiteradamente en el corpus, estas son las marcas que se reiteran, ¿sí? Por eso ya hablábamos con Barthes de la importancia de la recurrencia, de la reiteración. Muestra la figura desde la cabeza hasta la mitad del pecho, ¿cierto? Muy bien, por eso es medio corto. Este plano exhibe con mayor énfasis los gestos del rostro. Mientras que los policías del plano anterior son presentados con rostros alegres, confiados y seguros, los de los mostrados en este plano denotan aflicción, se ven tristes. De modo tal que el plano medio corto contribuye a acentuar los atributos que muestran a los policías tristes, acongojados, estupefactos, ojos cerrados y abiertos, cejas con inclinación ascendente y con el final, o sea, con la cola, ubicado hacia arriba, comisuras de los labios inclinadas hacia abajo.
Estas cualidades no designan arrepentimiento por los actos de violencia policial cometidos por ellos, sino abatimiento por las violentas acciones de las que son objeto y por las acusaciones de brutalidad policial. A través de estas emociones que buscan crear empatía, los policías son construidos como víctimas que merecen respeto y la consideración de la sociedad civil. El policía niño también es ubicado en los memes a partir de los planos entero y conjunto, aunque en menor frecuencia, que muestran por un lado el cuerpo completo de la figura y presentan por otro grupos de policías y de fuerzas militares. Estos planos, en consecuencia, producen un efecto focalizador de los gestos y las acciones de los personajes, a la vez que muestran a la Policía Nacional en específico y a la Fuerza Pública Colombiana, Policía Nacional y Fuerzas Militares en general, como un grupo compacto, solidario y con alto sentido de identidad institucional. Bien, la figura del policía niño es mostrada a través de un ángulo de visión normal, que no solo designa la altura adoptada con respecto a la mirada del destinatario, sino que otorga objetividad, naturalidad y normalidad a la escena. Ojo con esto. Aún siendo una construcción visual ficcional que ubica al coenunciador en el nivel de un niño, debido a que sigue la posición en la que se suele observar el mundo, y además produce efectos de grandeza en los personajes reforzados a partir del encuadre y los planos usados. Este ángulo de visión, el normal, instaura una zona de visión nítida en la que se da a la imagen el máximo de discriminación de formas y colores. La figura, por tal razón, es presentada a partir de una perspectiva focal ofrecida por el locutor a un destinatario para que adopte su mismo ángulo de visión normalizante, de modo tal que quede emplazado a detenerse en la contemplación de la inocencia que se transmite en esa imagen. ¿Sí? Cabe decir además que a pesar de mostrarse como un recurso objetivo, este ángulo de visión no puede disociarse de una valoración subjetiva que instala como normal, como natural la escena. Esto es, muestra como normal y natural la inocencia de la Policía Nacional. El encuadre, los planos y el ángulo de visión adoptados en el corpus contribuyen a instituir el retrato como escenografía en los memes. Aquí apelamos a la categoría de Menguenó. Por consiguiente, la figura del policía niño es presentada en los textos a partir de retratos, por medio de los cuales se enfatizan sus cualidades físicas, aunque su parecido, ojo, nunca será idéntico, no solo porque la figura es un dibujo del individuo, sino porque el retrato es ya una construcción, otra versión, un signo de ese objeto de mundo. Aunque en los memes el retrato reemplaza al policía, o lo designa, pretende funcionar como esa persona misma, es decir, instituye una realidad que, aunque ficcional, opera como verdad. Al ser una imagen, el retrato se encuentra en un espacio-tiempo detenido que instaura una versión deseable, apropiada, correcta del sujeto que construye. La escenografía, configurada por las marcas visuales antes señaladas, tal vez podríamos acá proponer unos subjetivemas verbales. En lugar, de hablar de subjetivemas verbales, podríamos proponer unos subjetivemas visuales. Facilita el despliegue de rasgos semánticos evaluativos axiológicos. En este sentido, la carga valorativa desplegada en el retrato que apela a cualidades y valores social y culturalmente asignados a los niños, construye a la Policía Nacional como un actor de una institución indispensables para la sociedad. Los policías son mostrados con distintos uniformes, ustedes pueden observar allí, a fin de afirmar su rol institucional y la autoridad que les permite detentar. Esta vestimenta, mediante la cual el sujeto se integra a la fuerza pública, se filia a una de sus instituciones, se identifica en términos de grupo y exhibe su rol o estatus, permite que el policía sea construido como un sujeto comprometido con la institución de que es miembro. Hay una cosa de que no se pone en duda, dicen los memes, portamos con orgullo nuestro uniforme. Lo leemos aquí, ¿no?
pero hay una cosa de que no se pone en duda, portamos con orgullo nuestro uniforme. Sin embargo, al uniforme se le asigna un valor contrario cuando se pretende defender el derecho a la vida de los policías, ¿sí? Pero, ¿sabes? Detrás de cada uniforme, detrás de cada título, hay un ser humano independiente. Piensa en eso antes de generalizar. Muchas veces lastimas a quien no lo merece, ¿cierto? Bien. En el corpus es recurrente la posición del cuerpo en acto de oración. ¿Sí? Ustedes ven ahí los policías muy concentrados rezando. Esta posición le atribuye a la Policía Nacional valores religiosos como la fe y la devoción. La posición del cuerpo, los gestos del rostro, la ubicación de las manos instauran un estado de iluminación, donde los policías elevan súplicas a Dios por los compañeros que ya no están con nosotros, para que les sea dada paciencia, prudencia e inteligencia, para que los sane y para que los proteja y para que proteja a los seres queridos en su ausencia. Sobre la posición del cuerpo, los policías son mostrados con las posturas típicas del orante, de la persona que ora. Esto es, de pie y arrodillados, mediante las cuales se expresa disponibilidad, atención, respeto y humildad. Con los gestos del rostro, marcados por los ojos cerrados, se presentan concentrados y en comunicación con Dios. También son mostrados con las manos juntas para designar su sumisión ante la divinidad. Lo anterior construye al policía como un creyente fiel, humilde, obediente y respetuoso de la autoridad divina. El fondo de los memes no solo enfatiza, a partir de contrastes cromáticos, el núcleo visual y hace que el registro verbal sea legible, sino que instaura 3 escenas claramente definidas, que yo las he llamado dolorosa, sagrada y patriótica. ¿Bien? La escena dolorosa, marcada por formas como el lazo negro y por los colores negro y gris, ustedes observan allí, connota aflicción. Y es recurrente en los memes que muestran a los policías tristes, acongojados y estupefactos. Este objeto, también denominado crespón negro, simboliza el sentimiento de luto por la muerte o los asesinatos de miembros de la Policía Nacional. Esta escena, ¿cierto?, que repito, he denominado como dolorosa, posee connotaciones religiosas debido a que es usado el gradiente de color, una técnica típica del arte sacro a través de la cual es simbolizada la santidad. De modo tal que por efecto de la iluminación, aquí lo podemos ver, ¿cierto?, que por efecto de la iluminación y la transición progresiva de un color oscuro, el negro, y otro claro, el gris, el gradiente simboliza el paso de la oscuridad a la luz, al tiempo que destaca la condición divina del sujeto. Por lo anterior, aún en su aflicción y dolor, la luz que irradia el policía es de naturaleza dual, debido a que por un lado brota de su cuerpo a causa de méritos propios y por otro es reflejo de la luz divina que lo envuelve. Vamos con la siguiente escena, la escena sagrada. La escena sagrada, marcada por formas como el cielo, ustedes lo pueden ver acá, el cielo estrellado, ¿cierto? Las nubes, las estrellas, los nimbos, que es esta figura que estoy marcando acá con la flecha roja, ¿cierto? Ese círculo que está detrás del policía, los nimbos y las velas, ¿cierto? Y por los colores azul oscuro y claro, connota santificación y es recurrente en los memes que muestran a los policías en estado de oración. El cielo y sus objetos asociados, las nubes y estrellas, que simbolizan la expresión de la trascendencia de la divinidad y el orden sagrado del universo, así como los nimbos, círculos de luz que connotan en las imágenes de Jesucristo, la Virgen, los ángeles, los apóstoles y los santos, la gracia, la virtud, la santidad, la perfección, y las velas que no solo evocan el acto creador mediante el cual Dios separó la luz de las tinieblas, como nos lo cuenta Génesis capítulo 1, versículo 4, y la crucifixión y ascensión de Jesucristo al cielo, como nos lo dicen los evangelios de Mateo y Lucas, entre otros, sino que iluminan las plegarias de los policías y hacen destacar su condición de santidad. Los policías son santos, ¿sí?
Por su parte, los colores azul oscuro y claro, asociados al cielo, contribuyen a reforzar la connotación sagrada que impregna la escena. Vamos ahora con la última escena, la escena patriótica, marcada por formas como la bandera nacional y sus colores amarillo, azul y rojo, connota patriotismo y es recurrente en los memes que presentan grupos de policías y de fuerzas militares y policías acompañados de civiles, ojo con esto, especialmente mujeres y niños, como lo vemos ahí. La inclusión de la bandera como símbolo legitimado institucionalmente que evoca acontecimientos gloriosos como la independencia de Colombia y sus acciones bélicas, y que vincula al individuo con el Estado-nación en razón de que se cree ligado a ellos por la cultura y la historia, muestra al policía como un sujeto que encarna ideales y valores tradicionales asociados con el orgullo patrio, la justicia, el coraje, la abnegación, el sacrificio, el heroísmo, la libertad, entre otros. Y como un miembro más, ojo con esto, de la sociedad colombiana, esto es un integrante de la comunidad que es de la misma especie, que lo lleva a reforzar el vínculo y su reconocimiento como parte de. Por tal razón, la bandera nacional y sus colores, que operan como fondo en algunos memes, contribuyen a edificar la imagen de una comunidad. Esto es, la fuerza pública y los civiles unida, compacta y solidaria, al tiempo que son desplazadas las implicaciones de la Policía Nacional en los actos de violencia. Estas imágenes externas, el cielo, las nubes, las estrellas, los nimbos, las velas, la bandera, insertas en los memes a través de relaciones intericónicas, aquí apelo a la categoría de Coptin, activan memorias visuales, una religiosa y otra patriótica, que a su vez instauran un nuevo espacio de producción y generan determinados efectos de sentido que tienden a exculpar a la Policía Nacional de sus actos violentos. De forma tal que en los memes, al evocar estas imágenes previamente producidas y puestas en circulación en otros espacios, por medio de citas intericónicas, despliegan un entrelazamiento de discursos visuales que se encuentran en la base de la cultura y en los imaginarios sociodiscursivos de la sociedad. Al tiempo que traen al presente el recuerdo de acontecimientos pasados, como la creación, la ascensión de Jesucristo, la independencia, entre otros. Estas imágenes activan memorias visuales que proyectan sentidos tradicionales de religiosidad y patriotismo, ahora asociados a los policías, para mostrarlos como actores con una profunda identidad religiosa y nacional que respecto de los actos de violencia policial los libera de toda responsabilidad y culpa. Las relaciones intericónicas, en consecuencia, inscriben la construcción visual que en los memes se realiza de la Policía Nacional en una serie o red imagética conformada por textos que evocan sentidos religiosos y patrióticos con valoraciones altamente positivas. Las relaciones intericónicas desplegadas en los memes que operan a través de procesos de evocación mediante los cuales se vinculan contextos con el pasado y son filiados a cierta tradición histórica, van configurando de manera progresiva lo que llamamos una identidad policial, anclada a lo religioso y a lo patriótico, que muestra a la Policía Nacional como una institución que, en lugar de violentar brutalmente a la ciudadanía, se exhibe como parte de ella y como su protectora. A la Policía Nacional, en consecuencia, le son atribuidos valores religiosos y patrióticos altamente positivos, que tienden a crear en los destinatarios sentidos de protección, de seguridad, de reconocimiento y respeto. En suma, la infantilización de la Policía Nacional desplegada a través de los recursos visuales antes planteados opera como un eufemismo visual. En los memes, la versión infantil de la policía instaura un mundo ficcional que pretende posicionarse como real, donde los actos de violencia policial altamente peligrosos para la sociedad civil son sustituidos por acciones benévolas que presentan a la Policía Nacional desde atributos positivos relacionados con la infancia.
Por lo anterior, la sustancia visual desplegada en los memes configura un mecanismo mediante el cual el locutor se sirve de una comunicación visual para asumir supuestos contextuales y activar esquemas situacionales que promueven una representación meliorativa o, en todo caso, privada de rasgos negativos de la realidad designada. Los anteriores recursos visuales construyen a la Policía Nacional a partir de cualidades y valores morales como la alegría, la ternura, el afecto, la bondad, la inocencia, la ingenuidad, la indefensión, entre otros, que son la base de los estereotipos que sobre los niños circulan en la sociedad. Los niños son alegres, tiernos, afectuosos, bondadosos, inocentes, ingenuos, indefensos. En este sentido, debido a que son inocentes, ingenuos y no detentan la maldad, no se les puede juzgar por sus actos. Sin embargo, pese a que se muestran como niños, los policías no pierden su rol institucional de autoridad, en razón de que se les asigna atributos como la seriedad, la disciplina y el liderazgo. Este deslizamiento de sentido, mediante el cual se le atribuye a la Policía Nacional cualidades y valores asignados social y culturalmente a la infancia, contribuye a resemantizar la violencia policial al tiempo que enfatiza la importancia de la institución para la sociedad. En otros términos, la valoración negativa asignada a la institución por sus actos de violencia es desplazada a través de marcas visuales por una valoración altamente positiva. Ahora vamos a ver cómo opera la heroización. Ya vimos cómo es construida la Policía Nacional a partir de la infantilización, ¿cierto? Vamos ahora cómo se les construye, a ver cómo se les construye, ya no como niños, sino como héroes, ¿sí? ¿Cómo funciona eso en los memes? ¿Cómo opera eso discursivamente? Entonces, en el eje de la heroización, recuerden que son dos ejes, el eje de la infantilización y el eje de la heroización. En el eje de la heroización, la Policía Nacional es presentada por medio de rasgos propios de la heroicidad. Esto es, cualidades y valores morales y social y culturalmente asignados a los héroes, que son configurados por medio de recursos lingüísticos. Ojo, si la infantilización se da por recursos visuales, la heroización aquí se va a dar por recursos verbales, lingüísticos. Es muy importante que eso lo tengamos en cuenta. Bien. Y vemos acá una asociación semántica, ¿sí? Bien. Desde la dimensión lingüística, las palabras usadas en el corpus como nombres y adjetivos, ojo con esto, despliegan una asociación semántica a través de la cual se designa a la Policía Nacional desde atributos relacionados con el heroísmo. Y ustedes ahí ven las palabras: fuerte, uniforme, valiente, fuerza, deber, inteligencia, patria, escudo, paciencia. Son las palabras que se usan en los memes que remiten a esos sentidos de heroización. Marcas como uniforme, fuerte, valiente, fuerza, deber, que presentan mayor frecuencia en el corpus, despliegan relaciones semánticas mediante las cuales se asocia a la Policía Nacional con la heroicidad. Y aquí vemos algunos ejemplos. Portamos con orgullo nuestro uniforme, así que sé fuerte y valiente. Tienes que ser fuerte. Fuerza, guerreros. Fuerza, muchachos. Policías que cumplen bien su deber, ¿sí? Los rasgos semánticos que comparten estas unidades léxicas presentados aquí en la tabla 1 designan a los policías como héroes con alto sentido de identidad institucional, comprometidos con su institución, idóneos en el cumplimiento de sus funciones y perseverantes en la realización de sus labores. Por su parte, las unidades léxicas que menor frecuencia tienen, estas que ustedes están leyendo aquí: vocación, orden, paciencia, prudencia, inteligencia, servicio, guerreros, etc., también contribuyen a heroizar a la Policía Nacional. Estos recursos, enunciados tanto por un locutor seguidor que da apoyo total a nuestra Policía Nacional, como por un locutor protagonista, o sea, la policía,
construyen a la Policía Nacional a partir de cualidades y valores como la valentía, el coraje, la fuerza, la lucha, la inocencia, la paciencia, la prudencia, la inteligencia, entre otros, que son la base de los estereotipos que sobre los héroes circulan en la sociedad. Los héroes son valientes, fuertes, luchadores, justos, pacientes, prudentes e inteligentes. Este deslizamiento de sentido, por medio del cual se le atribuye a la Policía Nacional cualidades y valores asignados social y culturalmente a los héroes, contribuye a resemantizar la violencia policial, al tiempo que enfatiza la importancia de esa institución para la sociedad. En otros términos, la valoración negativa asignada a la Policía Nacional por sus actos de violencia es desplazada, así como ocurre con la infantilización, a partir del uso léxico y sus significados asociativos, por una valoración altamente positiva que posiciona a la institución como benefactora que vela por el cuidado de la comunidad, aun si sus miembros, en el ejercicio de su labor, padeciesen penurias. En el corpus, la heroicidad atribuida a la Policía Nacional se cimenta en la doctrina cristiano-católica. Ya lo veíamos desde lo visual, también se da desde lo verbal. Miremos cómo opera eso. Debido a que se apela a Dios y a su autoridad para esencializarla, es decir, para designarle una esencia divina y atribuirle condiciones permanentes. En este sentido, el policía héroe que se construye en el corpus es un ferviente devoto que atribuye a Dios su vocación. Ahí está el ejemplo. Señor, yo soy policía, tú me infundiste esta vocación. Solicita su protección. Protégeme a toda hora, especialmente en mi servicio. Pide a Dios favores para sí y para los otros. Dame, Señor, paciencia, prudencia, inteligencia para servir acertadamente al público. ¿Cierto? Es depositario de la benevolencia y la protección de Dios, ¿cierto? Porque el Señor, tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará, ¿cierto? A la Policía Nacional, en consecuencia, se le atribuyen valores religiosos como la fe, la devoción, la obediencia, el sacrificio, el amor, la bondad, la caridad, la generosidad, la piedad, el respeto, a partir de la oración como escenografía instituida en los memes y de intertextos con libros de la Biblia. La oración realizada por el locutor protagonista y dirigida a Dios instaura un momento sagrado de diálogo con la divinidad para reconocerle su grandeza, glorificarla y solicitarle guía, de modo tal que el policía se muestra como un fiel devoto. La inclusión de citas directas de Deuteronomio no solo le asigna a la Policía Nacional la protección de Dios, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, esa es la cita que más se reitera de Deuteronomio, sino que también la asimila al pueblo ejército escogido por Él, en razón de que este libro, Deuteronomio, hace énfasis en la unidad de los israelitas y en las leyes sobre la guerra. La entronización de la Policía Nacional, por tanto, como héroe que tiene la protección de Dios, es depositario de sus bendiciones y lucha por el bienestar de la ciudadanía, se despliega en el corpus a través de las virtudes heroicas que se le atribuyen. Estos valores religiosos contribuyen a sobrevalorar las cualidades de la Policía Nacional, al tiempo que disminuyen y simplifican sus acciones de violencia altamente peligrosas. Como en el corpus el oficio policial es asociado con el sacrificio, ¿cierto? Se muestran los policías sacrificados, ¿cierto? Se están sacrificando por el bienestar de la sociedad civil. El policía es construido como un ser abnegado, que incluso sacrifica su propia vida por el bienestar de la ciudadanía. Miremos estos ejemplos. Yo me la paso cuidando a otros para que no les falte nada, mientras a mi familia le falto yo. Con dolor de patria los despedimos y pasan de vivir entre nosotros a vivir en nosotros. Mientras la Policía Nacional es construida en los memes como héroe de la patria, ¿cierto? El sector de la sociedad civil implicado en los actos de violencia que la institución comete, o sea, la sociedad civil, ¿cierto? Así como sus detractores, o sea, los que están en contra de la policía y de sus actos de violencia, son presentados desde cualidades y valores negativos, ¿sí? Y ahí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Pero, ¿sabes? Detrás de cada uniforme y detrás de cada título
hay un ser humano independiente. Piensa en eso antes de generalizar. Muchas veces lastimas a quien no lo merece. No generalices, no todos cumplen mal su deber. La protesta es un derecho, el vandalismo no. De tal modo, al presentar a los implicados y detractores como inconscientes, injustos, vándalos, homicidas, la policía es construida en clave de victimización a partir de las cualidades y valores morales contrarios, que hacen más eficiente el proceso de heroización. La construcción negativa de los implicados y detractores, es decir, de las personas que se ven implicadas en los actos de violencia policial, de los que son objeto de esa violencia policial, Javier, por ejemplo, o los manifestantes, bueno, etcétera, y de los que no están de acuerdo, ¿sí?, con esos actos, que contribuye a heroizar a la Policía Nacional, activa cadenas de inferencias. O sea, construir negativamente esos actores activa una serie de cadenas de inferencias, ¿sí?, que desplazan la responsabilidad de la institución en los actos de violencia policial a solo algunos casos aislados. Miremos algunas de esas cadenas de inferencia, miremos algunas de esas inferencias que forman una cadena hasta al final deslegitimar completamente los actos de violencia. No todos los policías son violentos. Los policías que cometen actos violentos lo hacen por su libre albedrío. Los policías violentos que cometen algunos policías no son propios de la policía. Los actos violentos que cometen algunos policías no son propios de la Policía Nacional. Finalmente, la policía no comete delitos. Y me parece estar escuchando al presidente Duque. Estas connotaciones, activadas a partir de presuposiciones, activan versiones exculpatorias de los actos de violencia policial que en lugar de cuestionarlos terminan legitimándolos, dignificándolos. Este traslado de la responsabilidad es afianzado en el corpus por el uso del eslogan "los buenos somos más", orientado a fijar en la memoria del destinatario la asociación de la Policía Nacional con un argumento exculpatorio. La heroización de la Policía Nacional también se produce a partir de subjetivemas verbales. Miremos los verbos que se usan: cumplen, servir, tengas, luchan, cuidar, hacen, cuidando, respete, merecen. En el corpus, el locutor seguidor enuncia verbos como cumplen, hacen, luchan, merecen, mediante los cuales le atribuye acciones benévolas a la Policía Nacional. Aquí vemos algunos ejemplos. A través de estos recursos, conjugados en presente del modo indicativo, el locutor acredita, primero, que la Policía Nacional cumple con idoneidad sus deberes, y segundo, que lleva a cabo labores benéficas para la ciudadanía, de modo tal que certifica las acciones de la policía como actos reales o que se tienen por ciertos y como propuestas salvíficas para la sociedad civil. En consecuencia, el locutor evalúa el proceso denotado de manera positiva, a la vez que inscribe a la Policía Nacional como sujeto que realiza actos altamente favorables para la ciudadanía, cumple bien sus deberes, hace bien su trabajo, lucha por la justicia. De igual forma, el locutor construye a la Policía Nacional como un sujeto que, por sus acciones benévolas, merece el respeto y la consideración de los ciudadanos. Por consiguiente, la evaluación hecha por el locutor sobre las acciones que atribuye a la institución, a partir de los subjetivemas verbales que usa, es de naturaleza axiológica, debido a que se hace en términos valorativos positivos. Bien. En otros casos, la Policía Nacional se ubica como protagonista de su discurso, desde el uso de los locutores único y colectivo. Aquí están los ejemplos, ¿no? El uso del locutor único, o sea, del yo, mediante el cual la policía se asigna la responsabilidad de su enunciación, despliega marcas verbales que asientan su accionar en beneficio de los otros, esto es, Dios y los ciudadanos. Ahí ustedes ven el ejemplo del locutor único. El héroe que se presenta entonces no solo es depositario de la benevolencia de Dios, también le ayuda a cuidar el mundo. La inscripción de la Policía Nacional como protagonista de su discurso también opera desde el locutor colectivo, desde el uso del nosotros, ¿sí? El uso de este locutor desplaza la responsabilidad unipersonal, característica del locutor único, hacia la responsabilidad grupal a través del uso de subjetivemas verbales como portamos, mediante los cuales se atribuye la realización de acciones favorables para la comunidad
y un alto sentido de identidad institucional. Así, el locutor se presenta con arraigados principios religiosos, sociales e institucionales. En este contexto, los policías se convierten en modelos a imitar. Ojo con esto. Esto es, objetos de posibles identificaciones y proyecciones. Miremos este meme. Tienes que ser fuerte. Nunca sabes a quién inspiras, debido a que encarnan connotaciones socialmente prestigiosas y ejemplares. De tal forma, la construcción que se presenta del policía héroe reviste categoría antonomásica. Muy bien. Vamos concluyendo. En este análisis intentamos comprobar esta hipótesis, ¿sí? Que en los memes puestos en circulación en Facebook a favor de la Policía Nacional, la violencia policial es gestionada a través de la infantilización y la heroización de esta institución, producidas por recursos visuales y lingüísticos que tienden a legitimarla. La infantilización y la heroización, por medio de las cuales se le atribuye a la Policía Nacional cualidades y valores morales como la alegría, la ternura, el afecto, la bondad, la inocencia, la ingenuidad, la indefensión, la valentía, la fuerza, la lucha, la justicia, la paciencia, la prudencia, la inteligencia, constituyen intentos de legitimar, normalizar los actos de violencia cometidos por esta institución en contra de la sociedad civil, en torno a una idea de niño héroe que propende por la construcción de una imagen altamente positiva de la Policía Nacional y por extensión de la fuerza pública colombiana. En este sentido, la infantilización y la heroización de la Policía Nacional, activadas por las redes sociales, constituyen versiones exculpatorias que, en lugar de cuestionar las prácticas de violencia policial, terminan dignificándolas, normalizándolas. En el corpus analizado se despliegan marcas visuales y verbales como mecanismos de construcción del sentido que resemantizan la violencia policial al tiempo que enfatizan la importancia de la Policía Nacional para la sociedad a partir de su infantilización y heroización. De tal forma, la apropiación visual del estilo chibi, el encuadre vertical, los planos medio, medio corto, entero y conjunto, los gestos del rostro, miradas expresivas, marcas de seriedad y sonrisas, la ubicación de las manos, el ángulo de visión normal, el retrato como escenografía, el vestuario, la posición del cuerpo en acto de oración, el fondo, entre otros rasgos que ya vimos, que configuran el registro visual, contribuyen a infantilizar a la Policía Nacional y atribuirle cualidades y valores morales, social y culturalmente asignados a los niños, aunque sin perder, como lo decíamos, su rol institucional de autoridad. Por su parte, los nombres, los adjetivos y los verbos usados en el corpus que estructuran el registro verbal contribuyen a heroizar a la Policía Nacional y atribuirle cualidades y valores morales, social y culturalmente asignados a los héroes, que legitiman con mayor énfasis su rol institucional de autoridad. El policía niño héroe presentado en los memes conforma una figura que encarna cualidades y valores morales posicionados como propios y comunes a los miembros de la institución y despliega una función explicativa y otra movilizadora, en razón de que primero intenta justificar por qué la Policía Nacional no debe ser juzgada por sus actos violentos, es decir, trata de explicar a partir de versiones exculpatorias su inocencia, y segundo, orienta en el destinatario la construcción de una imagen altamente positiva de la institución. Esto es, moviliza en el coenunciador una representación benévola, salvífica de la Policía Nacional. En los memes, los actos de violencia policial son transformados en gestas heroicas, donde los policías encarnan guerreros bendecidos e iluminados por Dios que luchan contra villanos por el bienestar del pueblo. Sujetos inocentes y valientes cuyas acciones no deben ni pueden ser juzgadas por ningún otro porque son legítimas y se realizan por el bienestar de la ciudadanía, cumpliendo entonces los imperativos sociales y morales que desde su mismo origen se trazó la Policía Nacional.
Esto es, los principios institucionales que enarbola la fuerza pública y, por tanto, el gobierno nacional. Finalmente, la violencia policial constituye una de las modalidades de violencia de Estado donde los actos violentos son presentados como acciones naturales, normales y necesarias para el bienestar de la ciudadanía. Esta naturalización y normalización del abuso policial busca instalar una imagen benévola, salvífica y exculpatoria de la Policía Nacional y, por extensión, sostener el orden, perpetuar el control y legitimar el abuso de poder. Los actos de violencia policial, en consecuencia, no constituyen acontecimientos aislados llevados a cabo por individuos que violan los principios institucionales, tal como lo hacen ver las versiones exculpatorias de los discursos oficiales. Son, por el contrario, acciones que responden a las formas como el Estado y la ideología dominante legitiman el ejercicio de la violencia física a partir de aparatos represivos como la fuerza pública. En consecuencia, los actos de violencia pública, de violencia de la Policía Nacional, como institución que actualiza la amenaza y la coerción corporal, son construidos de modo tal que ocultan los crímenes e instalan versiones benévolas y salvíficas. Muchas gracias.